Tras la muerte por ahogamiento de un joven que cayó de una trajinera en Xochimilco el pasado 1 de septiembre, autoridades de la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México comenzaron a poner en marcha las medidas de seguridad anunciadas por la jefa de gobierno. Principalmente el tratar de no estar parados dentro de la trajinera en la parte de los costados. Una medida muy importante, que esta sí es nueva, es el ingreso de alcohol, de bebidas alcohólicas. Se permite nada más 3 cervezas de 300 mililitros por persona o una botella de alcohol por trajinera. La alcaldía hizo entrega de 700 chalecos en el embarcadero de Cuemanco. Sin embargo, se espera se entreguen en el resto de los embarcaderos como ayuda a los remeros. Sin embargo, ellos tendrán que costear los gastos del resto de los chalecos. Para nosotros como embarcadero Cuemanco viene a sumar más nuestro protocolo, ¿no? Porque este protocolo nosotros lo tenemos desde que llegamos, vamos a hablar desde hace 26 años. Porque en 26 años nunca hemos tenido ningún deceso, ningún ahogado en este embarcadero. Pues sí, de hecho, fíjese que es mucha inversión, bueno, a la vez es seguridad, pero lo que pasa que, mire, si llegara gente como anteriormente, pues ellos no tenían ningún problema porque pues además es algo para seguridad, pero en este caso sí afecta muchísimo porque como ellos no generan nada, el problema es que ellos de su bolsa tienen que gastar lo que ahorita no ganan o lo que no tienen. Los prestadores de servicio nos indicaron que después de la muerte del joven, las ventas bajaron 80%. Antes, en un fin de semana, salían entre 80 y 60 trajineras de las 216 con las que cuenta el embarcadero, pero ahora salen solamente 15. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.